¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, preparados. Preparados para ir poco a poco desmenuzando ese trabajo que publicaste en la revista Año Cero. ¿Eres un investigador de estas cuestiones al viejo estilo o eres de la escuela moderna? Quiero decir que todo tratas de racionalizarlo. Yo siempre intento buscar el sentido de las cosas, ¿no? Soy quizá de la nueva escuela que, quizá tirando un poco a la psicología del fenómeno y a la sociología de las masas, intenta siempre explicar de la forma más racional posible los misterios que modernamente o antiguamente nos presentan ahora en esta época, ¿no?, que nos ha tocado vivir. La verdad, Carlos, es que este fenómeno en unos años nos preocupó muchísimo y siempre se acusaron a los extraterrestres de estos hechos, de estas carnicerías. Pero hemos visto después en tu trabajo que las cosas se han ido más o menos aclarando. Pero si te parece, comencemos la historia por el principio. Tú nos hablas en tu trabajo de 1978, diciembre, donde hay unas personas que observan un círculo de luz blanca de 3 metros. Debajo de aquel objeto había 2 pares de luces rojas y verdes. Y las personas que estaban contemplando esto se asustan y se marchan. Pero cuando regresan a su casa, ¿qué es lo que encuentran allí, Carlos? Bueno, en principio cuando ellos regresan lo que encuentran es una situación un poco dantesca, ¿no? Ellos tienen unos animales en su granja y estos han sufrido pues una muerte bastante extraña para ellos. En principio pues les faltan trozos del cuerpo, trozos del aparato genital reproductor, les falta la sangre, han sido extrañamente mutilados. Ellos lo único que han visto han sido unas luces, como tú dices, que les han producido mucho temor y que les han obligado a abandonar su domicilio. Y cuando ellos regresan no tienen una explicación lógica a lo que ha sucedido. Relacionan directamente esas luces que ellos han visto, objetos volantes no identificados para ellos obviamente, con lo mismo que ha producido la muerte de sus extraños animales en su granja, ¿no? En este caso eran 2 cerdos de bastante peso, que les faltaban pues trozos del cuerpo y quedaron pues como esponjas, sin gota alguna de sangre, ¿no? Una cosa bastante tétrica de contar. Luego más adelante saltamos a 1963, quiero decir entonces más atrás. Un granjero en California comunica que un platillo volante había provocado una gran estampida en su rebaño vacuno. ¿Y qué ocurre, Carlos, cuando este hombre llega allí y empieza a investigar un poco el lugar de la escena? Bueno, pues en principio cuando llega se encuentra con unos hombres que él dice que son hombres bajos, pero que para él los identifica como hombres, no ve nada normal, solo que llevan unos monos blancos muy ajustados al cuerpo y que están llevando así a una de sus terneras y subiéndole a una nave. Él la llama platillo volante, ¿no?, que es la terminología que más se usa en Estados Unidos, porque no sabe lo que es realmente, no sabe si es una aeronave terrestre o no. Y se la llevan a la nave y delante de sus ojos atónitos, pues él describe que la nave levanta el vuelo y se lleva a la ternera. O sea, es algo, un secuestro, por alguna forma de decirlo, de un animal que había espantado previamente a su rebaño, ¿no? Algo que él no relaciona con nada terrestre. Para él, pues, el ver esa nave, esa gente con monos blancos ajustados, le parece todo antinatural, ¿no? Y sobre todo porque van a venir gente de fuera, ¿no? Gente de otros planetas, por alguna forma de decir, a llevarse una de sus pobres terneras, ¿no? Aquellas personas que no estén familiarizadas con este fenómeno, esta noche puede que se lleven grandes sorpresas, porque lo que nos va a contar Carlos Simó Blasco es ciertamente alucinante en algunos aspectos, pero no porque Carlos Simó alucine. Él se ha limitado, como es lógico, a recoger esta serie de hechos y a tratar de argumentarlos después de ordenarlos. Pero ahora retrocedemos un poquito también en el tiempo y le pasamos a Carlos una pregunta que a mí siempre me ha inquietado. Carlos, ¿por qué a lo largo de la historia hemos visto cómo aquellas personas que aseguraban haber contemplado aterrizajes de extrañas naves han ido ajustándose a la tecnología de su tiempo? De la misma forma que este campesino del que nos hablabas ahora, este californiano, pues habla de un platillo volante porque es la terminología de su tiempo. Sin embargo, en 1897 se hablaba de dirigibles. Bueno, la verdad es que en principio la gente que ve algo extraño intenta explicarlo con las palabras y con los símiles que tiene en ese momento de su vida, ¿no? Que en 1897 un granjero diga que un dirigible iluminado se le llevó por los aires una de sus terneras. Para él, pues obviamente en aquella época lo más que habrá visto en los periódicos y poco más eran los famosos globos aerostáticos o dirigibles que empezaban a surgir a principio de siglo, ¿no? Entonces quizá el hombre aún no había dado el salto en los aviones más pesados que el aire, como los conocemos ahora, y describe lo que ve pues con sus mismas palabras, ¿no? Como quizás antaño se describían las luces en el cielo pues como columnas de humo, carros de fuego
o vimanas, los indios, ¿no? Una tecnología quizás que para aquella época se les escapaba de su comprensión, y lo más a mano que tenían, pues les servía para explicar a su modo, a grosso modo quizás, lo que estaban viendo en ese momento. Por eso quizás cuando la gente hoy en día habla de platillos volantes, de tuercas y tornillos, de los que parece que son metálicos, ¿no? Se refiere pues a naves espaciales, naves interespaciales quizás, porque es lo que, la carrera espacial es lo que se lleva hoy en día, ¿no? Esta noche nos hacemos una pregunta importante para las gentes amantes del misterio. El hecho de que se mutile ganado ya de por sí es misterioso, pero como nos irá contando a lo largo del programa Carlos Simó Blasco, verán ustedes que no son descuartizamientos vulgares, sino algo muy metódicamente hecho. Y la gran pregunta de esta noche es, ¿quién mutila al ganado? Los hechos que estamos narrando esta noche en el programa están perfectamente contrastados, es decir, que han existido, se han publicado en la prensa, sobre todo en Estados Unidos, pero uno de los aspectos posiblemente más curiosos y que más apasionen a los amantes de los ovni, de los objetos volantes no identificados, es que estos animales mutilados se encuentran generalmente, o se encontraron en aquellas fechas, generalmente en aquellos lugares donde también había avistamientos ovni. Carlos, ¿cómo podríamos justificar esto? Bueno, pues en principio muchas veces las mutilaciones han ido relacionadas con avistamientos de objetos luminosos no identificados. Han sido zonas propensas, sobre todo en Texas, Montana y Arkansas, lo que nosotros conocemos por el oeste americano, ¿no? Que las películas nos han traído. Y no siempre eran la compaginación, luces, ovnis, mutilaciones se ha dado siempre, porque también ha hablado la gente en muchos casos de helicópteros negros que han visto junto al ganado mutilado, pero también en conjunción muchas veces con extraños objetos volantes no identificados. En Estados Unidos es un país donde el fenómeno ovni es muy popular. La gente está muy identificada con él, mucho más quizás que en países como en España. Y yo creo que los americanos, sobre todo en las grandes praderas donde la vista no alcanza, ¿no?, hasta su extensión, las luces que hayan visto por la noche, bueno, pues son lugares donde es posible ver cosas y sobre todo no identificarlas muy bien con lo que han visto en un principio, ¿no? Pero vamos, es una zona caliente ovni también. Y quizás un fenómeno, aunque queramos o no, no esté relacionado con el otro, pues por los investigadores sí que está relacionado, y sobre todo es el llamado efecto ventana, ¿no? Quizás un hecho anómalo conlleva el otro, y la gente cuando ve una cosa que es extraña en el suelo y ve una cosa que es extraña en el cielo, pues la relaciona abiertamente, ¿no? También destaquemos algo para los amantes de la ciencia o de los detalles muy pormenorizados. Nos relata Carlos Simó Blasco cómo el factor más llamativo en estas mutilaciones era la ausencia total de sangre, no encontrándose las venas colapsadas, como cabría esperar ante una hemorragia natural. Generalmente, nos dice Carlos, las víctimas aparecían con el aparato genital reproductor y otras vísceras pertenecientes a zonas de secreción mutilados y extirpados. Y a veces también con, como hemos dicho antes, con el maxilar inferior que había desaparecido completamente. Entonces, Carlos, ¿cómo se explica? Porque al principio supongo yo que la prensa diría, bueno, pues esto son animales depredadores, es cualquier otra cosa. Pero creo que los cortes y disecciones eran absolutamente perfectos, seguramente mucho más perfectos que los realizados con un bisturí, ¿no? Pues sí, quizás porque la gente enseguida lo primero que dice, bueno, si te han matado una vaca, pues oye, aquí hay coyotes, aquí hay osos, aquí hay animales depredadores, pues le habrán dado 2 mordiscos, se habrán cargado. Pero cuando los investigadores se acercaron al ganado mutilado, empezaron a ver que, bueno, un depredador no puede ir solo a por un trozo del animal, ¿no? Quizás solo a por las glándulas, en este caso las glándulas sexuales o, como dices tú, el maxilar y otras zonas delimitadas del animal, y que los cortes eran muy precisos, pero cortes de bisturí láser. Las venas también, esa ausencia de sangre en el animal. ¿Cómo es posible en algunos casos que en las reses, sobre todo de piel blanca, en zona nevada, no había sangre en el suelo, en la nieve, no había mancha de sangre, y el animal no tenía ni gota de sangre en su cuerpo? Esto supone, en principio, que el depredador, por alguna forma de decirlo, o aquellas entidades que han intervenido en esta mutilación, han utilizado un sistema que le ha extraído toda la sangre del animal sin derramar ni una gota, vamos, como un auténtico vampiro, ¿no?, por alguna forma de decirlo. Es decir, Carlos, que no había marcas de garras, arañazos, mordiscos, todo esto no existía, ¿no? No, nada, absolutamente nada. El animal estaba muerto en el suelo, le faltaban trozos del cuerpo,
Y algunas veces, bueno, pues los investigadores nos explicaban cómo es posible que una res que pesaba 400 o más kilos, toros de gran babura incluso, no ofrecían una resistencia, ¿no? No habían huellas en el barro, en la tierra, en la nieve, en los momentos en que estaba nevado. Y ellos les decía, bueno, pues si aquí hay depredadores, hay gente, fanáticos que han podido venir a hacer alguna misa negra y a matar al animal o algo, ¿cómo no han dejado ninguna huella de su presencia, ¿no? ¿Cómo han saltado las cercas incluso y no han alertado a los perros guardianes? Es extrañísimo, desde luego. Carlos, parece ser que desde 1972, que se considera algo así como el despegue fulminante de las mutilaciones, en 2 años hay algo así como 2000 casos en todos los Estados Unidos. Pues sí, es el año del despegue, aunque habían empezado mucho antes, ¿no? Lo hemos comentado también antes en la introducción, cuando hemos dado algunas fechas, pero en el 72 hay un despegue fulminante, que se han hecho una estadística en la zona del oeste americano, estas 2000 casos en todo el país, y un recuento actual, en estos momentos hasta el año 90, que hemos podido constatar, se han contabilizado en cerca de 10.000 cabezas de ganado mutiladas en todo el oeste americano, que esto supone un incremento, bueno, pues en nada poco más de 15 años del 500% de efectividad, ¿no? de mutilaciones en esta zona. Son cifras bastante, quizás, aplastantes, ¿no? Para decir que el fenómeno realmente existe, que no se puede negar. Naturalmente se habrá buscado la posibilidad de que si algún tipo de grupo extraño, religiosos o algo así, gente fanática, ¿se ha investigado esta posibilidad, Carlos? Bueno, pues sí, la verdad es que los investigadores, sobre todo gente que vivía allí, incluso sheriff, en un caso muy de los más nombrados es el sheriff de Cascade County, de un estado de Montana, que tuvo la valentía junto a una profesora de matemáticas del instituto cercano, de investigar lo que sucedía en sus campos, ¿no? en su delimitación municipal, por alguna forma de decirlo. Y es un hecho, fue uno de los que primero escribió un libro sobre el tema, y él estaba súper convencido de que no había ningún grupo, por muy organizado que estuviera, capaz de operar en varios estados norteamericanos, estados bastante extensivos, que pudieran mutilar a estos animales sin dejar huellas. ¿Y con qué fin? ¿Con qué fin iban a mutilar a estos animales? ¿Para hacer alguna gamberrada, para hacer algunas misas satánicas? ¿O por qué? ¿Con qué motivo sobre todo iban a ir a por estas reses, no? Es ciertamente inquietante, amigos de medianoche. 0 horas 22 minutos y medio, 1 hora menos en Canarias. Estamos hablando de mutilaciones, extrañas mutilaciones de animales. Por cierto, y ahora que hablo de la hora canaria, también en Canarias se han dado algunos casos extraños, pero después hablaremos de ellos. Carlos, ¿se hizo autopsias a estos animales? Pues sí, por supuesto, se hizo autopsias, algunas de ellas bastante interesantes, porque empezaron a darnos algunas pistas de que el fenómeno, aunque algunos investigadores han apuntado una vertiente ovni o extraterrestre, también tenía mucho de terrestre, pero de terrestre incluso más confuso todavía, ¿no? El origen, porque empezaron a encontrar algunas cosas bastante curiosas. Una de las autopsias demostró que había una res incluso que había aguantado 130 días sin presentar síntomas de descomposición. 130 días muerta la res sin presentar síntomas de descomposición. Y esto, desde el punto de vista médico, pues aparte que parece bastante increíble, nos da a entender que realmente ha existido algo sobre ese animal, algo que le ha privado de la descomposición natural, que le ha hecho aguantar, ¿no? Pensemos nosotros, por ejemplo, que nos encontramos un animal muerto, un gato por la calle o algo, y a las pocas horas, sobre todo con el calor que hace en aquella zona y todo, empieza a soltar pues el clásico olor, ¿no? Y a presentar los síntomas de una descomposición rápida. Y bueno, en este caso pues no se percibió en este animal, ¿no? Y se encontró algún tipo de tranquilizante, parece ser, ¿no? Sí, bueno, el caso del sheriff, como he comentado anteriormente, que fue una de las personas que más ha investigado el tema, encontró en una de las reses mutiladas cloropromacina. Cloropromacina es un tranquilizante comúnmente utilizado, es muy terrestre, o sea, nosotros lo fabricamos, los humanos, es muy terrestre, que se utiliza pues para tranquilizar a las fieras, para incluso un poco de anestesia se puede utilizar, pero bueno, para los hombres no es bastante prudente, ¿no? La cloropromacina se encontró en estas reses y quizás explicaría cómo podría inmovilizarse a una res de más de 400 kilos durante 3 o 4 horas totalmente en el suelo y hacerle lo que uno quisiera, ¿no? Sin que molestara al animal. Sin embargo, amigos de medianoche, lógicamente los investigadores y sobre todo los contumaces comienzan a dar con algunas pistas que podrían justificar que manos terrestres hubieran intervenido en estas extrañas y perfectas mutilaciones. ¿Quiénes creen ustedes que fueron? Cuando se publica un artículo que creo que causó pavor, porque se achacaba a Carlos, si no me equivoco, estoy naturalmente recogiendo datos de tu trabajo, las mutilaciones se decía que estaban realizadas por organismos oficiales, pero ¿con qué fin? Pues en este artículo publicado por una de las revistas
que se dedicaban al tema de las mutilaciones, o sea que el fenómeno incluso llegó a interesar tanto a los americanos que se hicieron un par de revistas, pero mensuales, que trataban el tema íntegramente de las mutilaciones. En uno de ellos se empezó a dar las primeras pistas, ¿no? Se empezó a hablar de que el gobierno norteamericano, bueno, más que el gobierno, las agencias que están detrás del gobierno americano, todos vienen a nuestra mente, CIA, FBI, etcétera, estaban detrás del fenómeno de las mutilaciones en el hecho de que, por ejemplo, las mutilaciones se producen en estados como Arkansas, Denver, en la zona de las montañas rocosas, donde se encuentra el mayor arsenal nuclear de los Estados Unidos de América. La gente empezó a decir que las partes donde se extirpaban a los animales, sobre todo las glándulas sexuales y otras vísceras, son las zonas de mayor acumulación de plutonio que biológicamente esos animales pueden acumular en el cuerpo, ¿no? Quizás intentaban medir el alcance de la radiación que emanaba de todo tipo de arsenal nuclear que emana, hasta que con el paso de los años la radiación disminuye. Intentaban medir ese alcance de la radiación, pues agencias gubernamentales matando y extirpando esos órganos a los animales, pero vamos, en pleno naturaleza, y saber de alguna forma cuál era ese alcance radiactivo del arsenal nuclear. Esa es una de las hipótesis que se empezó a barajar en aquella época, en 1978. Pero hay un sheriff de Montana que dice que le amenazaron. Bueno, y no es el único, porque también tenemos un editor de un periódico, es en este caso Palmer Hoyt, del Denver Post, que poco antes de morir, en circunstancias también un tanto curiosas y extrañas, había afirmado que el FBI, fue el primero que afirmó que el FBI y la CIA estaban presumiblemente colaborando conjuntamente en proteger quizás, ¿no?, proteger y hostigar también a los investigadores que estaban detrás del fenómeno de las mutilaciones de ganado. El propio sheriff de Wolverton, de Montana, pues se encontró con que había sido, digamos que, advertido por sus superiores en más de una ocasión de que no era el camino bueno el que seguía, sino que dejara un poco las mutilaciones, que no se preocupara, que eran carroñeros, animales carroñeros, y que se centrara más en sus obligaciones, ¿no? Es decir, que había algo más que lo aparente, siempre que hay amenazas, y siempre ha habido, la verdad, alrededor de la investigación OVNI, siempre ha habido gentes que han afirmado ser amenazadas. Otra cosa es que fuera real o no. Alrededor de este mundillo misterioso hay bastante paranoia, pero aquí hay muchos casos, demasiados. Hablábamos antes de miles de reses, de cabezas de reses que habían sido sacrificadas de forma extraña. Y surge una teoría que naturalmente relaciona las mutilaciones con los ovnis y que lo justifica con algo que me llamó mucho la atención cuando leí tu artículo, Carlos, y es aquello de que pudieran servir de alimento para los extraterrestres. Cuéntanos. Bueno, pues en principio esta hipótesis surge porque hay un incidente, un caso muy famoso dentro de los ovnis, que se llama el incidente de Judy Dorati y su hija, que se trasladaban en coche por Cimarrón, en el estado de Nuevo México, y que ellas cuentan que suben a una nave las abduce, secuestran, en terminología ovni, las abducen, y los alienígenas no se les ocurre otra cosa que llevarlas a una base secreta terrestre, pero que está dentro del interior de la Tierra, y donde les hacen un chequeo médico, les introducen una especie de sonda por el cuerpo, y cuando las van a soltar, ellas dicen que ven unas tinajas enormes, transparentes, con un líquido verdoso, en el que flotan trozos, pero trozos, de animales, ¿no? Y que al preguntarles a los alienígenas, por una forma de decirlos, a estos seres, que para qué servían, decían que era para alimentarse. Aquí empezó a surgir toda una serie de despropósitos, quizá un poco tachándolo como desinformación ufológica, es decir, dar una información que no está muy contrastada, pero que intenta llevar a los investigadores por un camino que no es quizá el correcto, es decir, un poco hacer que la gente no vaya por el buen camino, ¿no? Entonces, en esta información se empieza a hablar de que los extraterrestres posiblemente estén mutilando este ganado, pues literalmente para coger sus sustancias biológicas, la sangre, las vísceras, y a través de la piel, no sé por qué, en este caso quizás por no hacerlo muy humano, ¿no?, a través de la piel se alimentan con esas sustancias, ¿no? Es como una forma de comer mientras están aquí en nuestro planeta de paso, ¿no? ¿Y piensas, Carlos, que fue una forma de desprestigiar el caso, el fenómeno de las mutilaciones? Yo creo que sí, porque hay un dato muy curioso, que es que cuando surge esta hipótesis, ¿no?, en el año 83, poco antes, en los años 80-81, el FBI hizo el último intento, para mí, de intentar quitar a la gente de la cabeza lo de las mutilaciones. Fue un informe, una investigación oficial hecha por el FBI, en la cual se le llamó informe Rommel, porque era un investigador, Ken Rommel, el que lo hacía, en el cual, con 297 páginas de volumen del informe, viene a decir que son depredadores naturales los que se comían el ganado. Obviamente este informe no se lo creyó nadie en Estados Unidos, ni siquiera los investigadores, ni el propio sheriff de Cascade County. Nadie se creyó que los Estados Unidos hubieran gastado más de $50.000 en hacer este informe, un informe absurdo,
en el que decían que eran animales depredadores, ¿no? Quizás a raíz de que este informe les falló un tanto, empezaron a meter un poco de desinformación diciendo, bueno, si no podemos ocultar durante más tiempo que nosotros estamos detrás de las mutilaciones, vamos a crear un fenómeno que venga del espacio exterior, un poco así paranoico quizás, ¿no? Un poco estrafalario, y que a la gente la haga olvidarse de que nosotros estamos aquí y que son los extraterrestres los que, digamos, están mutilando el ganado y les sirve de provecho, ¿no? Pero lo más alucinante, lo más delirante, es lo que dentro de un instante va a empezar a contarnos Carlos, porque que sepan ustedes que hubo un momento, en 1989, donde se vincula. Estas mutilaciones se vinculan ni más ni menos que con el SIDA. En marzo de 1989 se publica un artículo en una revista inglesa. Nos dice Carlos Simó Blasco que daría a conocer ante la comunidad ufológica internacional una nueva teoría totalmente diferente a la anterior, que incluye menos dosis de especulación y fantasía, aunque ciertamente, Carlos, he de reconocer que a mí me parece, en principio, me atemoriza. Cuéntanos esa conexión extraterrestre con el SIDA que se planteó en el 89. Bueno, pues en principio el artículo no va afirmado directamente, es una persona que se camufla bajo unas siglas BWL, lo cual ya nos da una mala idea, ¿no?, de por dónde van los tiros. Pero vamos, relaciona por primera vez el SIDA con las mutilaciones y los ovnis a razón de varias semejanzas entre cómo se experimenta la enfermedad y qué es lo que se produce también en las mutilaciones. En primer lugar, hay un símil que es el símil de la sangre, ¿no? El por qué el ganado aparece sin gota de sangre y el por qué quizás también el SIDA en parte es una enfermedad que afecta mucho a la sangre y sobre todo las defensas inmunológicas del organismo humano, ¿no? Hay unas conexiones aquí extrañas porque tenemos que tener en cuenta sobre todo un hecho bastante espeluznante, pero que es verídico 100%, y es que la Universidad de Texas estuvo trabajando durante los años 80-85 sobre un sustituto artificial de la sangre humana, para usarlo en los casos en que hubiera una gran catástrofe, como por ejemplo un terremoto, guerras, y que hiciera falta un sustituto de la sangre humana para los hospitales de campaña o para los casos urgentes, ¿no? Esta universidad empezó a derivar una sangre sintética que podía ser usada en pequeñas dosis, no en dosis muy grandes, en el cuerpo humano, y que provenía de la sangre del ganado vacuno. Esto es un dato que en mi artículo pues no lo comenté con profundidad, pero que posteriormente se ha ampliado y que es cierto, esta investigación se llevó a cabo. Esta sangre solo podía ser transmitida al cuerpo humano en dosis pequeñas, no un máximo de 25% de la cantidad total de sangre que tenemos en el cuerpo, y era un derivado sintético de la sangre de la ternera, ¿no?, que podía, hacerse una transfusión al hombre porque había una semejanza en la hemoglobina de esta sangre. La segunda semejanza que había en el artículo entre los ovnis, las mutilaciones y el SIDA era que la extirpación de los órganos de los animales afectados en estas mutilaciones, sobre todo se debía a zonas genitales, ¿no? Tenía mucho que ver aquí lo genital, ¿no? Y en el SIDA, bueno, pues todos sabemos que su forma de transmisión pues también es una forma de transmisión sexual, que es la principal, ¿no?, quizás. Por tercer punto de similitud había quizás el más aparente, ¿no? El más aparente era que las mutilaciones de ganado habían crecido espectacularmente durante el año 1972, duraron durante 5 años, fue el boom de las mutilaciones, decayeron un poco a partir del año 77, y es en ese momento cuando empiezan a aparecer los primeros casos de SIDA en el mundo, ¿no? Quizás durante un periodo de incubación de 5 años en aquellos pacientes, ¿no? Quizás nos remontamos también al 72 por el periodo de incubación, ¿no?, de la enfermedad. Ahora teníamos pues todos los símiles y el autor se preguntó, este autor que era anónimo, se preguntó si el SIDA no sería un experimento genético realizado por gente terrestre, gente norteamericana, para lanzar pues un arma biológica, ¿no?, un arma de estas modernas que tanto nos asustan, ¿no?, y que se les escapó de las manos en cierta medida. Y que las mutilaciones eran pues las cobayas que sirvieron para que las agencias que se encargaron de este proyecto pudieran investigar similitudes con el hombre. A gran escala, por supuesto. Lo cierto, Carlos, es que todo esto es inquietante porque, como tú muy bien recoges, y es algo que la ciencia insiste cada vez que tiene ocasión en hablarnos del SIDA, de esta característica, es que el virus del SIDA es un retrovirus. Es decir, que hay una modificación por mutación de un virus que ya existía en la antigüedad. Entonces, claro, lógicamente, esto inquieta porque tiene muchos visos de lógica, al menos, ¿no? Bueno, pues tiene puntos de lógica. Incluso una persona como el eminente doctor americano Robert Stroker, uno de los que más ha investigado sobre el SIDA, es el primero que admite
que el virus podría haber sido creado genéticamente en un laboratorio. O sea, él es el primero que admitió la posibilidad de que el virus fuera artificial. Si el virus es artificial, obviamente la teoría un poco alocada de este anónimo, bueno, pues ya no parece tan alocada, porque lo que realmente serían las mutilaciones sería un macroestudio a nivel de similitud hombre, pues sangre vacuno, un macroestudio que hubiera conseguido crear un arma biológica que luego, pues posiblemente, ahí viene digamos, lo temeroso de la situación. Si realmente se les escapó de las manos a aquel que lo creó, o si está siendo utilizado como se planeó en un momento. La verdad es que hubo un momento en que el mundo se inquietó, cuando comienza toda esta historia, tremenda historia del SIDA. Un momento en que el mundo se inquietó. Luego nos dicen, bueno, que era un virus que existía ya en la población de África Central, pero era un virus inoperante, era un virus dormido entonces, ¿no, Carlos? Bueno, pues sí, es una de las explicaciones que nos han hecho un poco, no una explicación más oficial, es que el virus surge en África, se exporta vía Haití a Estados Unidos y de allí al resto del mundo, ¿no? A los otros países. Esta quizás es la opción más admitida por la ciencia, ¿no? Hay que situar, pues digamos, en algún lugar la procedencia del virus, y se le adjudica el continente africano, ¿no? Quizás. Sin embargo, hay que hacer notar que muchas de las personas que padecen el SIDA en el continente africano, a pesar de que es una raza, la negroafricana, que es muy promiscua, tenemos que tener en cuenta que no son homosexuales, sino que son heterosexuales, ¿no? Quizás también teniendo en cuenta pues el nivel cultural del medio de centroafricano, el que no disponen de unas medidas de control de transmisión sexual, etcétera, haya posibilitado que mucha gente se haya contagiado del SIDA, pero yo creo que quizás habría la posibilidad de que una investigación metodológica sobre la propagación del SIDA por zonas en el África demostraría lo que otros investigadores como Gordon Creighton de la Flint Southern Review se han preguntado, si es que nos lo han intentado vender como el virus Made in África, cuando en realidad posiblemente haya sido allí donde se ha empezado a operar con él. Pero lo curioso, lo inquietante de todo esto, amigos de Medianoche, es que las mutilaciones a partir de un determinado momento cesan por completo. ¿Hay algún caso último en Estados Unidos? ¿Ha habido más casos, Carlos? Bueno, pues a partir del 79-80 las mutilaciones bajan considerablemente. Hay casos muy aislados, pero que quizás son bastante confusos. Aquí ya no son tan claros los síntomas como los otros, es decir, ya no estamos hablando de esa ausencia de huella, no estamos hablando a lo mejor de los cortes tan perfectos, es decir, ya se intuye incluso alguna fenomenología natural, ¿no? Alguna, pues sí, depredación, en este caso, de animales carroñeros, o otras explicaciones que ya son más incluso racionales, ¿no? Hay más huellas. Quiere decir que la auténtica mutilación, por alguna forma decirlo, la mutilación tipo que se ha producido en la pradera norteamericana, en el 80 casi desaparece por completamente, ¿no? En Canadá también ha habido algunas mutilaciones, pero también tuvieron mucho que ver en la época del 70 al 80, ¿no? La década del 70 al 80. Y quizás este descenso de las mutilaciones hace pensar que si un fenómeno como este tuvo su auge, su caída, es porque aquel que estuvo detrás de él lo utilizó en su momento y después ya no le hizo falta. Se hace Carlos Simó Blasco en su trabajo en 2 o 3 preguntas aterradoras. Una de ellas es: ¿asistimos al inicio de la plaga más temible del próximo siglo? Seguida de esta otra que no es menos inquietante: ¿cuál es el siniestro objetivo que persiguen los creadores del SIDA? ¿Y qué te respondes, Carlos? Bueno, pues la pregunta es muy aterradora. Yo creo que, y aunque suene un poco fuerte, el SIDA es una plaga que afectará a unos elementos que para ciertas personas que están detrás del poder, no el poder establecido, no hablo de gobiernos, no hablo de política, hablo de un poder más oculto y más tenebroso, un poder de agencias que no tienen control, ¿no? Yo creo que el SIDA se creó para exterminar a elementos, para estos poderes, elementos no deseables de una sociedad, ¿no? Y eso es lo que me asusta de él. ¿Por qué crees que ese poder existe ciertamente? Sí, el poder, yo pienso que hay un poder que desafía a los estados, que está por encima incluso de los países, de las alianzas, y que va a unos intereses muy concretos que realmente podemos descifrar muchas veces. Una de las cosas que más me ha inquietado, Carlos, en los últimos años es cuando se habla del hambre del tercer mundo, y vemos como ahora, por ejemplo, el mercado común europeo, la Comunidad Económica Europea, pues recomienda a países, como es el caso de España, que no se cosechen determinadas cosas. Y entonces, bueno, pues además de los problemas sociales que crean gravísimos, inhabilitamos la posibilidad de enviar estos alimentos sobrantes a ese tercer mundo. ¿No te da la impresión a veces de que hay alguien en la sombra, o tal vez le veamos mucho brillar y no caigamos en la cuenta,
que lo que desea fervientemente es que desaparezca una parte de la población mundial? Pues esta pregunta me la he hecho muchas veces y la verdad es que la respuesta es sí. Yo creo que en muchos casos hay gente que siempre ha interesado que sobremos unos cuantos del planeta. Los motivos, pues bueno, pues son bastante evidentes para muchas personas, ¿no? El exceso de natalidad, el mundo, bueno, pues quizás de aquí muchos años no pueda albergar nuestro planeta tanta gente y nosotros mismos vayamos a destruir nuestra naturaleza y nuestro medio de subsistencia. Y quizás siempre los privilegiados, aquellas personas que se han considerado superiores a los demás, sobre todo porque han tenido mejores medios de trabajo, mejores medios de producción, o sobre todo porque han tenido el control de los capitales que han movido el mundo, han estado siempre haciendo lo posible porque una parte de esa población no consiga llegar a un nivel que ellos creen, es decir, explotar, ¿no?, una parte de la población. Entre ellas el tercer mundo, sobre todo el continente africano, que es el que lleva la peor parte en todo este asunto, y al cual, bueno, pues en principio creo que no se le presta la atención debida, ¿no? Yo sobre el tema del SIDA quería también puntualizar que han sido muchas personas y muchos investigadores los que han intentado demostrar que no es tan fácil pensar que el SIDA surge porque surge y ya está, sino que realmente hubo alguien en algún momento, incluso se dieron nombres y laboratorios que habían trabajado en la creación del virus a nivel artificial y que estas personas, bueno, pues algunos de ellos incluso ya no se encuentran entre nosotros lamentablemente, y me estoy refiriendo al amigo Andreas Fabre-Kaiser, ¿no? Iba a mencionarle justamente en este momento, porque Andreas parece ser que últimamente hablaba y muy claro respecto no solamente al SIDA, sino también hizo referencia en su tiempo al famoso aceite de colza, pongamos comillas. Podemos pensar, como ciertamente indicaba Andreas en su último trabajo publicado, que tal vez alguien lo quiso quitar de en medio. Pues yo creo que sí. Yo creo que en principio, bueno, su vida es la vida de un defensor de la verdad, que él siempre quiso estar por encima de los poderes. En sus libros, sobre todo en los libros que la gente quizá menos conozca, los libros que él escribía sobre los ovnis, hay uno sobre todo es muy esclarecedor de cuál es su postura, que es el muñeco humano. Él pensaba que el hombre era ese muñeco frágil que siempre está a merced de los propios terrestres e incluso, ¿por qué no?, él creía en la existencia de entidades suprahumanas, por alguna forma de decirlo, que desde antaño habían subyugado al hombre, ¿no? Y yo creo que él sabía bastantes cosas y que posiblemente, pues sí, no quiero decirlo abiertamente, pero posiblemente se lo quitaron de en medio. Posiblemente alguien inoculó determinados virus a Andreas Fabre-Kaiser, que en paz descanse, por cierto. Carlos, antes de despedirnos esta noche, quiero que me hables un poquito de ti. ¿A qué te dedicas? ¿En qué empleas tu tiempo libre, Carlos? Bueno, pues yo empleo mi tiempo libre, que por cierto es bastante poco después de las labores diarias, en defender una cultura que yo llamo paracientífica, una cultura sana, una cultura paracientífica lejana del protagonismo televisivo que nos tiene acostumbrados últimamente, ¿no?, de esta gente que vive por la televisión, ¿no?, y que sale ahí haciendo un poco el payaso en la televisión y tal. Y yo que mantengo un grupo cultural que está afincado en Madrid a nivel nacional, que es el grupo de I99. Hacemos una labor bastante subjetiva para mucha gente porque no nos conocen. Y hacemos congresos, jornadas, tenemos nuestros propios boletines internos de difusión. Y sobre todo llevamos ya 4 años detrás de que la gente reconozca que dentro del movimiento de la nueva era, que para algunos es quizás más comercial que otra cosa, para nosotros no deja de ser un movimiento del resurgir del hombre por el hombre, de enfrentarse contra las creencias que nos han tenido sujetados a la silla durante mucho tiempo y de intentar buscar otros conocimientos que están ahí, ¿no? Y eso es lo que nosotros hacemos poco a poco, una cultura diferente y con todas las personas que nos quieren ayudar. Estoy seguro, amigos de Medianoche, que quieren ustedes seguir contando de vez en cuando con la presencia de Carlos Simó Blasco, así que te emplazamos no solamente para que nos tengas al día de tus trabajos, de tus investigaciones, sino para que de vez en cuando pues vuelvas por Onda Cero Castellón y nos deleites con una noche tan misteriosa como ha sido esta, Carlos. Contamos contigo. Por supuesto. Y naturalmente ya recibiremos esos boletines que Carlos Simó y su grupo hacen y les iremos contando cosas a ustedes para que sepan que hay gentes que están decididas a que se haga un hombre nuevo, pero que se haga él mismo. ¿Es así como tú lo quieres, Carlos? Pues ¿Que sí, se haga él mismo? Que nosotros mismos somos los que tenemos que progresar en nuestro nivel, no ya solo cultural, sino nuestro nivel espiritual. Carlos, muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta la próxima ocasión. Igualmente, muchas gracias a vosotros.